constante apoyo a todo lo que hacemos, por tus trabajos y por tu amistad. Y sin más, Enrique, te cedo la palabra. A ver, en primer lugar, ¿se escucha bien? ¿Al fondo escuchan bien? ¿Todo escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por poder organizar finalmente el evento después de tantos intentos fallidos, y al final pues no puede irse este 2020 sin dos momentos importantes: el aniversario número 50 del seppuku de Yukio Mishima, y también un centenario muy importante para España, que ha pasado más o menos sin mucha difusión, que es el centenario de la Legión Española, fundada por nada más y nada menos que el entonces comandante Millán Astray, y también con la ayuda de otro comandante entonces, que era Francisco Franco. Dos figuras que han sido bastante borradas del ámbito de la historia militar española, y que son figuras también muy interesantes, algo que también se puede ver como Yukio Mishima, que es una figura de la literatura japonesa, pero que parece que es incómodo para algunos, aunque no obstante, pues aquí lo que tratamos pues es de literatura, y ahora pues un poquito de historia militar, que eso es lo más importante que nos atañe. Ahora bien, cuando planteamos esta conferencia, veíamos, pues por un lado, 100 años de una cosa, 50 años de otra cosa. ¿Cómo se junta acaso un tema con el otro? Bueno, la pregunta se va a responder, por supuesto, pero a priori parece que es algo bastante complicado de entender, de qué hace algo japonés, un tipo intentando ser samurái en el siglo XX, con otros tipos queriendo hacer un cuerpo de nueva fundación en España en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede unir una cosa con la otra? Bueno, la cuestión, por el lado español, es que a principios del siglo XX, en España pues, sale de un siglo XIX nefasto, en el que España aparece borrada del ámbito internacional, por un lado con la pérdida de todo el imperio en América, a principios del siglo XIX, y el remate final al concluir el siglo XIX. En ese momento, España pues, no sabe muy bien cuál es su ubicación en el mundo. Bueno, actualmente tampoco parece que lo saben en la política española y en muchos de los organismos relativos. Pero bueno, en aquella época había que reacomodarse al mundo de ese momento, y desde los gobiernos de turno decidieron que era importante lanzarse una especie de campaña colonial, como hacían otros países, como hacía sobre todo Francia, en intentar colonizar el norte de África y tener ahí algo. España lo vio desde el punto de vista de la protección de costas, es decir, la protección de nuestras costas peninsulares y las costas insulares canarias, y a partir de ahí pues llevar a cabo una serie de reclamaciones y adquisiciones, como el protectorado en el norte de África. Esto todo a principios del siglo XIX, en torno a 1905, 1906, 1907, pero ese intento de política colonial al ejemplo y a la estela de cómo llevaban a cabo otras potencias europeas, como podía ser la vecina Francia, también Alemania, el segundo imperio alemán, o también pues Inglaterra, que todos tenían intereses en la zona del Estrecho de Gibraltar, tan importante en la geopolítica del pasado como en la del presente. Pero bueno, ¿esto para qué nos sirve para introducir? Pues nos sirve para introducir el año 1909, cuando se produce un conflicto entre mineros españoles y milicianos rifeños, por llamarlos de alguna manera, que se oponían a cualquier intento del desarrollo de empresas mineras en la zona que habían recibido asignada en el protectorado con el acuerdo con Francia. En este sentido, el ejército, el poder, la política en España responde enviando al ejército, pero lo responde de una manera bastante fracasada, porque si alguno conoce los eventos de la Semana Trágica, en 1909 todo esto se encaja por ahí, ya que el gobierno decreta que hay que enviar al ejército y, pues, en una falta de preparación, envían soldados de cuota, es decir, normalmente pues era la gente pobre a la que tenían que enviar a una guerra que la verdad ni les iban, ni les venían, ni les convenía. Y se llaman soldados de cuota porque básicamente el que tenía dinero pagaba y no iba, lo cual pues el conflicto estaba servido. Por eso pues los que iban a ser enviados
desde el puerto de Barcelona, se sublevaron y tuvo lugar esa semana. Ante esos eventos que patentizaban la falta total de preparación por parte del ejército español de tener una unidad para este tipo de misiones, ahí aparece el propio Millán Astray y empieza a desarrollar una idea que luego tendría lugar, que es la necesidad de crear un cuerpo que pudiera intervenir en cualquier parte de España o de su vecindad de una manera inmediata y tener un cuerpo de élite, nada más y nada menos. También se fijó, por supuesto, en la Legión Extranjera Francesa, conocida y fundada allá por 1834, si la memoria no me falla, y que tenía, pues, era básicamente ese ejército colonial de Francia. Entonces, él pensaba, en España necesitamos una unidad así, una unidad que tenga esa capacidad de intervención, pero no puede ser simplemente una unidad al estilo francés, tiene que ser una unidad al estilo español. Y, en primer lugar, tiene que tomar la referencia más importante de España, que son los tercios. Y tenían que, de alguna manera, sentirse que los soldados que iban a ingresar, que podían ser españoles, podían ser extranjeros, podían venir de una familia rica, de una familia pobre, podían venir del campesinado o simplemente de población expresidiaria, exmilitares, lo que sea. Puede venir mucha gente variopinta. ¿Y qué es lo que les puede unir? Pues tiene que ser una mística de sentirse parte de un cuerpo importante, de que puedes haber sido tal cosa, tal otra, no importa. Aquí vas a ser legionario y vas a ser otra cosa. Y vas a ser parte de una unidad muy importante, que no es simplemente una unidad militar, no eres un número en un regimiento sin más, sino que vas a ser alguien especial. Y ahí es cuando empieza a elaborar la mística legionaria, que también toma referencia del bushido y de los samuráis de Japón, de ese misticismo que rodea al guerrero, que no es simplemente alguien que lleva armas, que cumple órdenes, sino que tiene que ser algo más. Esto, por un lado, por supuesto, para que se cumplan las órdenes. Hay una parte de necesidad de efectividad, por supuesto, necesaria. Si los soldados no son capaces de actuar como soldados, actuar como colectivo, pues difícilmente se pueden ganar cualquier choque militar. Pero, por otro lado, él también quería crear una unidad que fuera más allá, que fuera como una especie de familia militar, de colectivo militar extremadamente unido. De hecho, el propio Millán Astray es el mismo traductor al español, como había mencionado en la introducción, el traductor del bushido al español, para que también tengamos en nuestro idioma este código del samurái japonés, que se le veía desde España, desde Europa, como esos guerreros místicos orientales, que no eran simplemente soldados, que eran algo más, algo mucho más elevado, que eran sobre todo algo cercano al héroe. Y eso es lo que Millán Astray quería proyectar en cada soldado de la Legión, que cuando llegara aquí, que cuando llegara a la unidad, que cuando llegara a la Legión, inicialmente llamada el tercio de extranjeros, dejara de ser un don nadie o un don alguien o un malvado o alguien bueno, alguien malo, pasara a ser caballero legionario y tuviera una honra distinta. Y para conseguir esa honra, pues por supuesto, es famoso, aunque por diversos motivos, pues el viva la muerte de la legión. Eso también es algo muy presente en todo el bushido japonés. Esa vida dedicada a otros, dedicada al servicio, dedicada al jefe supremo también, dedicada a servir directamente, pero dedicada también a ser un caballero, no simplemente un soldado que puede estar aquí como puede estar en otra cosa, sino que una vez ha llegado aquí ya va a ser alguien totalmente distinto para toda su vida. Y es algo de lo que no se podrá extraer, sino que ya ha pasado a una dignidad distinta. Por ejemplo, el culto al honor o el culto al valor, o la cortesía también, la fidelidad, la dignidad y también lo más importante, lo que más nos une de unos a otros, pues es siempre ese mirar hacia la muerte y ver que no es algo problemático, sino que es algo que está ahí, pero que no nos importa. Nosotros servimos, nosotros luchamos, nosotros combatimos, y eso es lo importante, el servicio.
Y esto es muy importante porque, claro, ¿cómo aunas a toda esa gente que te vaya a venir a la Legión, al tercio de extranjeros, y que le digas, aquí hay una serie de normas, y es el credo legionario? Tienes que saberlo, y esto es con lo que te vas a mover. Te vas a olvidar de todo lo que eras antes, y esto es lo que eres ahora. Pues, por supuesto, el espíritu del legionario, el primero de ellos, que dice, es único y sin igual, es de ciega y feroz acometividad, de buscar siempre acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta. De, digamos también, pues en este caso, el fusil y la bayoneta, pues es la katana, las espadas de los samuráis, pero que ya te embulle en esta dignidad de que no se rehuyen los combates, se va hacia los combates. Y, por supuesto, también que en el espíritu del compañerismo nunca se deja a nadie atrás, no se abandona jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos, como dice también en el credo legionario. La amistad entre todos los legionarios, que todos son iguales y todos sirven y a todos hay que cuidar. Eso está conectado, por supuesto, con la unión y el socorro, que no solo es para cualquier legionario que lo pida, sino para cualquier persona también que lo necesite. Y por eso siempre hay que marchar. El espíritu de marcha que dice, y también el espíritu de sufrimiento y dureza, de acudir al fuego, de la disciplina, del combate, y también, en último lugar, ahí está el espíritu de la muerte. El morir en el combate es el mayor honor. Esto también, pues, es el final de Yukio Mishima, también el morir con honor, que no es simplemente una muerte sin más, una cuestión vulgar, sino que es el último gran capítulo glorioso de todo héroe. Y de aquí podemos pasar, ya una vez en los años 20, en 1920, cuando empieza a funcionar el tercio de extranjeros en el norte de África, en la zona del protectorado español, pues dejamos ahí la situación parada un momento y nos vamos hacia el Japón. Y sin empezar pues muy lejos en la historia, solo empezando a mediados del siglo XIX también, ahí tenemos un Japón que sale del aislamiento que ellos mismos se habían impuesto y habían dicho no queremos tener relaciones con ningún otro país, pero Estados Unidos, y aquí vemos un país que se va a repetir en su insistencia con Japón, aparece con una flota de la Armada y dice, bueno, o aquí os abrís al comercio internacional o reventamos Tokio, una de dos. Y al final Japón decide que, vale, pues vamos a abrirnos al comercio internacional, vamos a, sin querer o sin querer queriendo, iniciaron un proceso de modernización, más concretamente de occidentalización, tanto moral como técnica. Y todo lo que era el Japón antiguo, digamos el Japón del shogunato o lo que se podría ver desde la perspectiva occidental como el Japón medieval, pues se empieza a convertir en el Japón industrial, en un Japón fuertemente occidentalizado. Eso, por supuesto, produjo conflictos internos, pero al final de todo, desde la perspectiva geopolítica, también convirtió a un país aislado, a un país, digamos, atrasado tecnológicamente, en una gran potencia de Asia, que esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Quién pensaría que Japón, un puñado de islas, iba a conseguir derrotar a viejos grandes imperios como a los chinos a finales del siglo XIX y a la propia Rusia a principios del siglo XX? Es decir, tenemos ahí, entre el 1890 y la década del 1900, un país que de repente, toda esa occidentalización material que había estado acumulando, de repente le ha servido para transformar sus ejércitos medievales en ejércitos totalmente modernos, capaces de arrasar y vencer a grandes potencias antiguas, pero que no habían llevado pues un desarrollo tan fuertemente modernizador como el mismo Japón. Por otro lado, pues llegamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, las décadas de 1930 y 40, la época del mayor esplendor, digamos, del mayor avance japonés en la historia, siendo capaces de derrotar, además de otra vez a China, aunque en aquella época la Unión Soviética los frenó en 1939 y no quisieron probar una guerra por ahí, pero consiguieron aplastar a China
y tomar varias de sus capitales, de sus ciudades importantes. Pero no solo eso, también vencieron a los franceses, aunque eran pocos. Pero lo más importante ahí fue la aplastante derrota a los británicos, a esos que en otro momento habían humillado a China por 2 veces. En el siglo XIX, de repente Japón, ese Japón modernizado, ese Japón imperial, conseguía derrotar a los británicos, y además de una manera humillante, no solo conquistándoles Hong Kong, también conquistándoles Birmania y también llegando hasta la misma Singapur. Es decir, un nivel, un mundo, un imperio que creó una sociedad de grandeza, es decir, nosotros somos esos héroes del pasado, somos nosotros los que conseguimos expandirnos y llegar más allá que cualquier otro en nuestra historia. Pero también en 1945 llega la debacle. Japón pierde, pero no solo es que pierda por el lado oriental, en su caso, por el lado occidental de Japón, es decir, desde el Pacífico por Estados Unidos, es que también la Unión Soviética les echó militarmente de Manchuria en una operación en agosto de 1945, es decir, que todo lo que había alcanzado Japón de repente se desvaneció por todos los lados. Pero no solo fue ahí la cosa, también es que Estados Unidos ocupó militarmente Japón y a partir de ese momento, igual que había hecho casi 100 años antes, dijo, bueno, ahora esto va a cambiar. En primer lugar, vais a tener una constitución como nosotros digamos, una típica constitución también de la época. Vais a ser un país democrático, modernizado, vais a sufrir otro proceso de modernización, pero en este caso acentuando la parte moral, la parte de la política. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, a Japón se le privó de ejército propio, que luego, a partir de 1954, pues crearían las fuerzas de autodefensa de Japón, pero siempre indicando que esto no es para hacer daño a nadie, este ejército no es para atacar a otros, este ejército es una fuerza interior por si acaso alguien nos ataca. Es decir, siempre indicando que de ninguna de las maneras este país puede volver a mirar hacia el exterior como otros países sí han hecho en su historia o siguen haciendo de maneras descaradas e interviniendo en otros países de maneras descaradas. También esto se enmarca en un contexto que cabe la pena mencionar, aunque uno pueda pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pintaría aquí Costa Rica en todo esto en esa época? Bueno, por ejemplo, en 1948, tras la guerra civil en Costa Rica, Estados Unidos dijo, bueno, vamos a firmar un acuerdo de cooperación, si tenéis algún problema externo, nos encargamos nosotros. Vosotros quitáis al ejército, dejáis una policía y ya está. Si alguien nos ataca desde fuera, vamos nosotros y le pegamos. Así dicho pronto. Con Japón hicieron algo parecido, de no os preocupéis, si alguien nos ataca desde fuera, estamos nosotros y os ayudamos. Esto es un detalle muy interesante porque refleja una tendencia que también se puede ver en otros países en la actualidad, por ejemplo en Serbia, para que dejen de tener un ejército y simplemente tengan fuerzas de autodefensa, fuerzas muy mínimas, muy reducidas, lo que también en otros casos se hizo, pues por ejemplo, a la Alemania después del Tratado de Versalles, de decir, no, mira, en esta parte de tu país nada de tener ejército y lo que tengas pues va a ser una cosa muy mínima y muy pequeña, porque aquí hemos ganado nosotros e imponemos las condiciones. Esto simplemente como detalles geopolíticos adicionales, ¿no? Bueno, pues Mishima crece en ese contexto de la grandeza y la caída del Japón más expandido de su historia. Desde 1925 hasta 1945 son esos años en los que consiguen vencer a China, que es ese gran logro, después derrotar a los ingleses repetidamente, también poner en jaque a los estadounidenses, es decir, en un contexto en el que el héroe alcanza el cenit, pero el héroe de repente fracasa y se hunde. También eso se puede ver, a mi juicio, en la propia vida de Mishima y también de luego cómo después de 1945 tiene que rehacerse todo y tiene que verse en un nuevo país, en un nuevo contexto, crecer en todo eso tan distinto y a partir de ahí también forjarse a sí mismo como un héroe.
y acabar pues, con una muerte como un héroe. Por otro lado, volviendo a España, pues también tenemos algo parecido, aunque sin morir en campo de batalla, como es Millán Astray, que durante todas las operaciones entre 1920 y 1926, en las que estuvo participando en primera línea con el Tercio de Extranjeros, fue herido en repetidas ocasiones, fue enviado al hospital y, nada más darle el alta, volvía a la primera línea, porque el héroe tenía que estar en primera línea. También esto es algo que se puede aducir en el caso de Mishima, que él no le dijo a otros, vosotros haceros el seppuku y yo lo miro y lo grabo, sino lo hago yo y no es cosa para vosotros, es cosa del héroe, el que encabeza, el que lo hace y es el primero en ser el ejemplo de todo. Que esto también es algo muy importante, muy interesante para nuestros tiempos, que no es simplemente alguien que crea un código místico muy bonito, no es alguien que dice cosas, sino es alguien que las hace. Y al momento de estarlas escribiendo, ya las está haciendo. Esto me parece que es un ejemplo muy destacable de las dos figuras que, bueno, se pueden decir que son el retrato de un héroe, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque igual que en las historias de los héroes griegos, pues también tenían sus puntos de máxima gloria, pero también sus puntos, digamos, oscuros. Y más allá de esto, en cuestiones históricas y culturales, pues me parecen dos figuras muy importantes a tener en cuenta, cada uno desde su perspectiva, desde su mundo, desde su contexto, pero que también nos pueden marcar esos puntos fundamentales a tener en cuenta, a vivir, digamos, dentro de un código, a tener también su propio código y a ser los primeros ejemplos, los vivos ejemplos de ese código. Y como vamos, creo que un poco mal de tiempo, pues si queréis pasamos a las preguntas y si tenéis alguna pregunta que pueda responder sobre estos temas, pues estaré encantado de responderlo. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a la organización por haber organizado finalmente pues este evento en el que recordamos, por un lado, a Yukio Mishima, a Japón, y también, por otro lado, recordamos nuestra historia con la Legión Española, con la figura de Millán Astray, con el bushido japonés por un lado, con el credo legionario por el nuestro. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo la verdad es que me he quedado muy asombrado con lo del espíritu legionario. Yo desconocía completamente esa génesis del bushido y que fuera el primer introductor del bushido en España. Me parece que tengo un tema para investigar también, que lo agradezco. Pero hay dos cositas aquí que me gustaría discutir. Bueno, no sé si discutir es la palabra, pero bueno. Mishima no va solo al sacrificio. Mishima se lleva también, claro que elegido voluntariamente, a Morita, quien le asiste. Hasta el punto de que hay un autor como Scott Strauss que dice que en ese acto final de Mishima, yo no he entrado en esta cuestión, en este acto central de Mishima se produce un shinju, el suicidio de los amantes, que identifica que Morita y él estaban enamorados. Esa es una pincelada nada más. Pero lo que sí es grave, o sea, lo que sí me gustaría verdaderamente, a ver si podemos sacar aquí en claro algo, es el hecho de que la Segunda Guerra Mundial sea las citas, ¿no? que dinamita a Mishima para conducirlo a la conducción. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Tú crees verdaderamente que el comportamiento del imperialismo japonés tiene algo que ver con las virtudes caballerescas que presenta el bushido? Eso en primer lugar. Es decir, tenemos que identificar a los que iban a morir en la Segunda Guerra Mundial con el espíritu, porque yo creo que son entidades absolutamente opuestas incluso. Es decir, que es precisamente quién les lleva a estos señores, a querer expandirse por Asia, si no es ese veneno occidental, ese veneno de las armas de fuego que penetran con el pueblo perdido. O sea, porque, bueno, sabes muy bien que Japón intenta invadir Corea por 2 veces durante el Sakoku, durante el periodo de exclusión nacional de los 150 años, el gobierno Tokugawa, y no lo consigue. Y eso es lo que es Japón. Es
Es decir, Japón intenta eso, se queda ahí y se quedan, bueno, exterminaron a los cristianos que llegaban a evangelizar, etcétera, etcétera, ¿no? Impidieron absolutamente todo contacto con el exterior. Había comercio con el exterior, pero en una isla artificial, la de Jima, y la patente la tenían los holandeses, porque habían apostatado completamente hacia el turismo religioso, o sea, era la condición sine qua non. Es decir, tú solo puedes mercadear con nosotros, pero no queremos saber absolutamente nada de tu cultura. Y en el momento en que tú seas sospechoso de querer hacer algo más culturalmente, estás fuera. Entonces, ¿cómo podemos identificar, o cómo se puede identificar ese espíritu con el imperialismo japonés? O sea, verdaderamente aquí hay gente que pueda creer que Mishima, con ese abrazo nostálgico del nacionalismo, que es un abrazo finalmente simbólico, se cree que Mishima estaba con aquellos que en esa misma época estaban pensando que tenían que volver a intentar invadir Corea, porque eso sigue pasando. O sea que, verdaderamente, esos de los kamikazes, lo que has dicho de la bayoneta me encanta. ¿Por qué? Porque la bayoneta, ¿qué significa? Que el combate es cuerpo a cuerpo. Una bayoneta y un fusil tienen una diferencia muy grande, y es que si yo te quiero ir con una bayoneta, tengo que utilizar el arma de la bayoneta que está a tu lado, pero tú la puedes sacar desde lejos. O sea, ¿eso qué tiene que ver con las barbaridades que el imperio japonés hizo en Asia? ¿Qué tiene? Vale, pues desde luego coincido con usted, por supuesto. Aquí quizá, pues, para este momento también están las explicaciones adicionales, por supuesto. Lo que me quería referir cuando se inicia el proceso de occidentalización en Japón es que efectivamente se produce una fractura entre un Japón, digamos, el Japón del Bushido y el Japón del poder. Y esto, pues, gracias por la pregunta, porque es muy, muy pertinente, porque ahí se produce, pues, también como usted mencionó en la conferencia, las revueltas que hubo, que se oponían a toda esa occidentalización forzosa, pero claro, si en el poder había unos que decían, oye, es que estos tipos que nos han venido aquí como asaltantes, nos traen cosas que a lo mejor con eso podemos cumplir ciertas venganzas históricas, por así llamarlas. Ciertas de, yo no pude hacer esto, o sea, mis antepasados no pudieron hacer tal cosa en tal época, pero verás ahora con esto. Y precisamente todos los intentos expansionistas anteriores de repente era como de, bueno, a lo mejor con estas cosas nuevas, a lo mejor esta gente no es tan mala para algunas cosas, a lo mejor podemos, cierta gente en el poder puede decir, bueno, pues dejamos ciertas cosas por ahí, pero para nosotros lo que nos importa es cumplir esas venganzas históricas y acometer una nueva ola de expansionismo, pero ahora nada de ir con espadas y arcos, ahora vamos a ir con cosas como nos trae esta gente. Cosa que en China pues tampoco lo vieron así y pensaron que, bueno, pues no vamos a occidentalizarnos de ninguna de las maneras, y acabó China también como acabó, que se puede mencionar aparte. Pero la cuestión es que efectivamente desde el poder en Japón algunos sectores pensaron que esa modernización era muy útil porque les iba a servir para todas esas cosas, mientras que había otro Japón que quedaba aislado y olvidado porque, digamos, esto de el honor, la valentía, la cortesía, ir con espadas ahí por la calle, no. Cómprales unos cuantos barcos a estos, cómprales fusiles, ametralladoras, cañones, y empezamos por visitar Corea, y luego la guerra contra China, contra Rusia, aplastar a los británicos, que eso pues es como estar cumpliendo venganzas históricas, es decir, estamos por encima de otros, pero es de ese Japón modernizado, mientras que por otro lado hay otro Japón que es como cada vez más olvidado, ese Japón más antiguo, ese Japón del Bushido, y por el lado de Mishima pues también veo como que se produce esa caída y búsqueda de el país ha sido destrozado, ha sido devastado, está ocupado, nos estamos enfrentando a otra ola de modernización. Y él también, pues como otros en el pasado se sublevaron a su manera, pues él también hizo ese proceso de sublevación y de reconstrucción, pero empezando por sí mismo, que es el detalle más importante. Entonces, por supuesto, coincido en ello, y por eso, pues desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de conseguir poder, pues efectivamente, quien mandaba conseguía decir,
yo quiero que nuestro ejército sea como los estadounidenses, como los franceses, como los alemanes, como los ingleses, y a partir de ahí vamos a hacer cosas y vamos a acometer expansiones porque al final eso nos resulta útil. Y esa gente, a la vez que decía, no, pues esto nos es útil, ¿qué cosas no son útiles? Esas son cosas de los abuelos, cosas de los viejos, déjalos por ahí. Esto que nos es útil, vamos con ello. ¿Más preguntas? Ahí atrás, por favor. Sí, haciendo una pregunta, mezcla de Mishima, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la visión que se da con la pérdida o la invasión de Rusia de las Islas Kuriles y la retirada por parte de Estados Unidos de las katanas a todos los oficiales y a todas las familias que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial? Esta mezcla de la postura de Mishima contra esa usurpación territorial o la humillación quitando las katanas de siglos que tenían los oficiales japoneses. Bueno, por el lado de Estados Unidos se explica de una manera muy simple, es el decir, vosotros tenéis que comportaros como occidentales, tenéis que ser un occidental más, y todo lo que sea símbolo propio, pues se acabó. Y también con la excusa de, es que habéis sido malos, es que os habéis comportado de una manera militarista muy fea, y entonces todo lo que nosotros consideremos que va en contra del pacifismo, de la democracia occidental, pues eso lo vais a tener que eliminar. Eso sí, luego nosotros, o sea, Estados Unidos, os ponemos bases militares, tenemos presencia militar propia aquí y nosotros nos encargamos de manejar todo el tema de vuestra defensa exterior. Es decir, no deja de ser una manera de decir, os vais a desarmar porque os hemos ganado y ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana con vosotros y vosotros os vais a comportar como un ciudadano más, porque es lo bueno. Acabar diciendo de no, nosotros os traemos lo bueno. Y por el lado de las Kuriles, esto se explica con la expansión de tres potencias. Por un lado de China, por otro lado de Rusia y por otro lado de Japón. Ya que en varios tratados, en el siglo XIX, si mal no recuerdo los nombres, pero las fechas sí, en 1858, en 1860, hubo dos tratados entre el Imperio Ruso y el Imperio Chino, por el cual prácticamente pues toda la zona norte del río Amur y digamos todo el giro este que hace el territorio de Rusia hasta Vladivostok, que entonces no existía, la construyeron los rusos allá por 1864, todo ese territorio pasaba a soberanía rusa. Por otro lado, pues también Japón tenía sus intereses en el norte, por supuesto, y también a Japón le daba cierto pánico la posible expansión rusa porque claramente los rusos iban buscando un puerto de aguas calientes, un puerto que no se helara durante el año. Ese puerto era Puerto Arturo o Port Arthur, pero siempre en la historiografía se suele conocer como Port Arthur, pero estamos en España, es Puerto Arturo. Y ese Puerto Arturo, de alguna manera lo tenían que conectar los rusos con el resto del territorio, porque era algo que les habían cedido temporalmente los chinos, es decir, no era territorio ruso, ni tampoco Manchuria era territorio ruso, era territorio chino, que por los diversos tratados pues podían usarlo los rusos. De hecho, a finales del siglo XIX es cuando se construye el Transiberiano, pero en el último tramo, digamos, en el tramo más oriental, no se proyectó, digamos, siguiendo la curva por todo el río Amur y dando todo el giro hacia Vladivostok, sino directamente de aquí a aquí me tiras una línea recta y cruzamos el territorio chino. Y en Harbin una línea que vaya hacia el sur hasta Puerto Arturo. Eso fue lo que despertó el pánico absoluto en Japón y fue lo que llevó a la guerra de 1904-1905, porque de hecho esa línea se inauguró en 1903. Entonces, para Japón era el pánico de es que los rusos se nos vienen encima, van a consolidarse y al final, tarde o temprano, le acabarán diciendo a China que Manchuria está muy bien y ahora va a ser de Rusia. La guerra, aquella terminó con la isla de Sajalín partida en dos, una parte para Japón, la parte sur, y la parte norte para Rusia. Es decir, entre Japón y Rusia, en aquella época de imperialismos, pues cada uno lo llevaba a cabo y lo intentaba a su manera posible.
En el caso, pues con la isla de Sajalín o las Islas Kuriles, pues es básicamente una manera de decir, desde el punto de vista de Rusia, era cerrar todo el mar de Ojotsk y tenerlo totalmente rodeado por un lado la isla de Sajalín y cerrarlo por otro lado con todas las Islas Kuriles. Para Japón era su manera de contener en lo posible todos los avances rusos. Luego, por supuesto, en la Unión Soviética, que fueron, digamos, los que revirtieron la derrota de 1905, había mencionado esa operación soviética en Manchuria en agosto del 45, que fue también, digamos, esa otra venganza histórica de otros que, si bien eran comunistas y los anteriores en el poder habían sido la monarquía del zar, la monarquía ortodoxa, puede pensar uno que eran ideologías distintas, pero al final la geopolítica sigue unas líneas muy claras y eso pasa a través de cualquier ideología y también a través del tiempo. Y los soviéticos, además de decir vamos a echaros de Manchuria, vamos a asegurarnos que Mongolia estará tranquila, vamos a asegurarnos la influencia de los comunistas de Mao que habían estado refugiados en una zona montañosa del centro de China, que luego eso llevó a la Guerra Civil China de 1945 al 49, pero bueno, eso luego aparte. La cosa es que después de esas operaciones en agosto del 45, los soviéticos le dicen a Japón, bueno, pues esta parte de Sajalín me la vais a devolver y nos vamos a quedar con todas las Islas Kuriles para tener nosotros nuestra zona de influencia plena en todo este mar de Ojotsk, y también en ese contexto porque no solo lo veían como igualmente pasó con la repartición, la división de Europa y la repartición de Alemania, sino que también esta era una manera de la repartición de Japón en la posguerra, porque Estados Unidos, pues por supuesto, quería conquistar todo lo que pudiera y la Unión Soviética también quería lo mismo. Es decir, un duelo de imperialismos, aunque se llame por el bien de la clase trabajadora o por el bien de la democracia, pero al final la realidad histórica y geopolítica está ahí, y lo que buscaban era conquistar más territorio y tener pues esa defensa más completa de su territorio. Y por el otro lado, que no nos quede por no mencionar el tema de la guerra civil en China. Entre el año 45 y el 49 se desarrolló esa guerra civil, que terminó con una victoria de las fuerzas comunistas, y que precisamente lo que quedaba de la China nacionalista ahora es Taiwán, y de hecho es la misma bandera y es todo pensado en los comunistas nos quieren invadir, la guerra civil no ha terminado del todo, por eso siempre hay tantas tensiones entre Taiwán y China, porque efectivamente las dos son China, pero una es la China nacionalista que viene de aquella guerra y la otra es la China comunista que también viene de aquella guerra. Y en último lugar, para mencionar toda esta línea, en 1950 comienza la Guerra de Corea, entre la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista o estadounidense. Y en todo ese contexto pues no se ven nada más que geopolítica e intentos de conquistar más territorio e intentar meter cuña para unos dentro del continente eurasiático y para otros echarlos de ahí. Entonces, pues más allá de los discursos, pues está la realidad de los hechos y la realidad de la búsqueda del poder a costa de cualquier cosa. Porque, como decía Maquiavelo, lo único que quiere un príncipe es mantenerse en el poder, y ahí hará todo lo que sea necesario. Hay una parte de su pregunta más visiniana, ¿no? Que intentaría responder. Bueno, lo de Corea tiene que ver con que Corea fue ocupada militarmente por Japón durante 25 años, entre el 10 y el 45, y es a la salida de la influencia japonesa cuando pues eso es lo que pasa, es que el país se quiere, ¿no? Y con el tema de Mishima lo que pasa es que ese abrazo nostálgico que tiene Mishima no es el abrazo del imperio japonés. Esto yo creo que debe quedar meridianamente claro. Los héroes de las últimas novelas de lo que hemos hablado, ¿no? Pues de Caballos Empujados o de Yukoku, son héroes que no son de la Segunda Guerra Mundial, sino que son héroes porque dan su vida para manifestar que efectivamente hay una corrupción del país que tiene que ver con la corrupción de la dignidad imperial. Es decir, que yo no creo que Mishima pudiera defender el militarismo imperialista japonés. O sea, es
que ese no es el nacionalismo de Mishima. El nacionalismo de Mishima es el nacionalismo simbólico del mercado. Y Mishima, que tenía usos occidentales y que tenía amigos occidentales y que jamás en la vida insultaría a la bandera norteamericana, Mishima lo que veía que se perdía era precisamente la dignidad imperial. Y eso es el caballo de batalla de Mishima. O sea, llamar, es por 3 veces, su salida es por 3 veces salvar, una salva del emperador. O sea, que verdaderamente lo que quieren es, o sea, ya estoy pensando yo por Mishima, me parece un poquito, pero yo creo que efectivamente solo se puede entender el imperialismo japonés por ese veneno que entra en 1868-69 con esta ofensiva norteamericana. Y ese veneno que impulsa a los japoneses a salir de su archipiélago e invadir con armas occidentales, ese veneno es el que es contrario al alma del pueblo japonés, que es lo que reivindica Mishima. O sea que yo no creo que es una lectura muy fácil aquellos que identifican incluso en el interior de Japón a Mishima como un militarista, porque no lo es. Pero son 2 cosas diferentes, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, yo por supuesto le entiendo y le comprendo. En Japón, pues como en otros países que han sufrido guerra y ocupación, pues es la manera de decirles que para eliminar cualquier rastro desde fuera, cualquier rastro de mínima dignidad nacional, que no es imperialismo, o sea, esa es la excusa de decir, no, cualquier persona que hable de lo bonito de la historia de este país, fuera, es un malvado, es un intolerante, es un destructor, es un retrógrado, es tal, es cual, pero porque también los que mandan ahora les interesa que así sea, porque no les interesa que haya nada del pasado del país, y cualquier cosa la asocian por ignorancia o por mucha intencionalidad a no, esto pertenece al pasado más terrible del país, no puede ser, no se puede hablar. Entonces es esa manera también de censurar el propio país desde las mismas autoridades del país, y ahí pues coincido con su visión también de que desde Mishima veía que faltaba esa honra, pero no esa honra de el emperador conquistador al estilo occidental, sino una honra más mística, que eso es algo que por supuesto siempre cuesta más entender, y por supuesto desde la política el misticismo suena a gente fumando cosas raras, dando giros raros y luego al final queriendo cometer atentados o conquistas, formar un ejército secreto y conspiraciones y demás, en fin, todo eso, el paquete completo. ¿Y nada más? Oh, una más. Sí, un brevísimo apunte, simplemente creo que los primeros que introdujeron las armas de fuego en Japón fueron los portugueses en el siglo XVI, los arcabuces, culebrinas, cañones y demás. Simplemente eso. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad, pero ese es el camino que creo. Sí. Ese es el camino. Me parece. Y con esto lo damos por terminado.